Bueno, me puse a grabar. Le pedí a mis amigos que me hicieran preguntas y ahora las voy a responder. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo aguantas como un vagabundo sin arreglarte? Bueno, en mis pozos depresivos sé que puedo estar fácil 4 días sin bañarme porque lo he estado. Hoy en día por medio. ¿Por qué? Porque mi pelo es lacio y bastante graso y si no lo lavo día por medio queda chato y a mí el pelo me gusta así, tipo esponjoso. Ah, solo para decir que se había bañado. ¿Qué es lo que te motiva cuando estás en tu peor momento? Es una pregunta bastante compleja, pero la respuesta es bastante simple. Mis amistades y tener planes. Era como, bueno, es jueves, me quiero morir un poco, pero el sábado va a venir tal a visitarme. Entonces tengo que estar vivo el sábado porque hay alguien que espera por mí. O si no, eran fechas médicas. Bueno, tengo psiquiatra. Mañana tengo que estar vivo porque tengo psiquiatra. Y así sucesivamente. Era como ponerme metas a unos días y eso me ayudaba a seguir el día a día. Si fueras un postre, ¿cuál serías? Peras al vino. Peras al vino con crema chantilly, definitivamente no quedan dudas. ¿Cuántas chisqueadas de encendedor te toma prender una hornalla? Esto es gracioso porque hace unos años a mí me daba miedo prender la hornalla, entonces hacía una tirita de papel, prendía fuego la tirita y acercaba la tirita de papel a la hornalla. Hoy en día superé ese miedo y dependiendo de cómo esté el encendedor, podría decir que entre 1 y 3 chispas, más o menos. ¿Cada cuánto te cortas las uñas de los pies? ¿A diario? Nicky Nicole, ¿sí o no? Por supuesto, Nicky Nicole, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión honesta sobre el Imperio Romano? Bueno, por un tiempo, la sociedad pasó por una etapa en la que se cuestionaba mucho más sobre el Imperio Romano que normalmente, y se hablaba mucho más del Imperio Romano de lo que normalmente la gente pensaba. Yo no pensaba tanto en el Imperio Romano hasta que la gente empezó a preguntarse qué tan seguido piensas en el Imperio Romano. Si tengo que opinar, interesante arquitectura, interesantes torturas. Siempre me gustaron más los griegos. ¿Cuál es para vos el mejor aderezo y por qué es la mayonesa? O sea, sí, la mayonesa es el aderezo más versátil, creo yo. Va con absolutamente todo, desde ensaladas hasta hay gente que come pan con mayonesa. Yo voy a llevar la contraria y voy a decir que me gusta más la mostaza con miel. Es cierto que no va con todo, pero las cosas a las que le puedes poner mostaza con miel suben muchos puntos una vez que le pones mostaza con miel. Si pudieras disparar 5 líquidos diferentes por cada punta de cada dedo, ¿cuáles serían? Agua. Por el índice, definitivamente sería pis. Onda, yo tengo ganas de orinar y simplemente apunto hacia algún lado y orino. O sea, no tendría que ni bajarme la ropa, ni buscar un lugar específico. Simplemente tengo ganas de orinar por la calle, encuentro un pastito y apunto así. Vodka, definitivamente vodka, para no confundirme con el agua, vodka. Jugo de naranja para tener algo con que cortar. Y por acá, serpentina. No sé si está bien esa respuesta. No sé si la serpentina cuenta como líquido, pero qué sé yo. ¿Cuántas veces apagas la alarma antes de levantarte de una buena vez? 2 veces de alarma son suficientes. Antes me ponía como 5 alarmas, todas cada 10 minutos. O sea, como 50 minutos antes de la hora que me tenía que levantar me empezaba a poner alarmas. Ahora me superé. Me gusta pensar que progresé y uso 2 alarmas. Una sola, 10 minutos antes de la hora a la que sí me tengo que levantar. ¿Qué sabor tiene la sal? Esta pregunta, yo hubo una época que era bastante adicto a la sal. Esto es una confesión. Había una sal fina que venía con pedacitos de sal más gruesa entreverados. Yo solía separar esos pedacitos de sal más gruesa y me los comía solos, los masticaba. No creo que tenga un sabor específico. Yo creo que lo que hace la sal es realzar el sabor de lo que estás comiendo. Es como un skinwalker. ¿Cuáles crees que son películas red flag? El stand de los besos, El Padrino y una tercera, cualquiera de las películas de Rápido y Furiosos. Si vos hablas con alguien y su
Franquicia favorita. ¿Es Rápido y Furioso? No es por ahí. Yo ya tengo experiencia estando con gente que le gustaba Rápido y Furioso. Terminé prácticamente en la calle. Gusto culposo que te ponga de buen humor. El biel. El biel. Los biel tailandeses, japoneses, coreanos, chinos, de Taiwán. Ahora mismo estoy mirando Golden Blood. Es de vampiros y tiene unos efectos especiales bastante interesantes. Si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, hizo ruido al caer. Bueno, técnicamente, si se cayó un árbol es pesado y cuando se cae hace vibración. Entonces, técnicamente, sí hace ruido. O sea, que nadie lo escuche, está medio rara la pregunta, porque si nadie lo escucha es que no había nadie alrededor. Si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, hizo ruido al caer. Sí, la respuesta es sí, porque técnicamente si hay vibración, hay sonido, entonces definitivamente un árbol cayendo genera cosas en las raíces, en la madera, definitivamente hizo ruido. Perdón si la respuesta es aburrida, pero es que no, la pregunta esta es una mierda esta pregunta. Milanesa de pollo o de carne. De pollo, supremas de pollo siempre van a ser superiores, a no ser que la de carne sea de carne picada, ahí pelea. Vas a dar un parcial que no tenés ni ganas ni confianza de dar. ¿Cuántas empanadas te llevas? Esto me remonta a ciclo básico. En la cantina del liceo había empanadas caprese. Una empanada caprese, una única empanada caprese, ya me daría el confort necesario para... no sé qué estoy diciendo.